Salam, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana y hoy pasaporte venezolano en Euskadi, alias Mi Precioso. Como dato general en la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi, Venezuela hace presencia con su oficina consular en la ciudad de Bilbao. Tienen un número telefónico, pero este es solo para casos de emergencia. Poseen un correo electrónico oficial y una página web donde iniciaremos este recorrido bloguero. En el buscador colocamos Consulado de Venezuela en Bilbao y nos vamos directo a su web. En la pestaña superior seleccionaremos trámites consulares, luego pasaporte y por último en este recuadro de requisitos. Para este tutorial, según se presentó este caso, será dirigido para aquellos ciudadanos mayores de 18 años. Así que rápidamente vamos a ver los requisitos que profundizaré a continuación. Existen dos formas para solicitarla. La primera, vía correo electrónico. Aquí vemos descrito el paso a paso para esta vía que lamentablemente no respondió a mi solicitud a tiempo. Es por ello que usé esta otra opción de correo postal, pero aquí hacemos una pausa, porque además de organizar los requisitos que se deben enviar, hay que descargar, rellenar y leer correctamente las instrucciones de este formulario. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a todos los requisitos que se envían a su dirección postal. Yo lo hice con la empresa de correos en su tiempo, pero ya fue hace tanto tiempo que no recuerdo cuánto fue el monto que terminé pagando. Bueno, ya hicimos un paso previo para poder reunir todos los requisitos. Ahora tenemos que cumplir con un segundo requisito previo y vamos a tocar ahora el tema del SAIME. Por lo tanto, nos vamos a trasladar a su portal para poder hacer la solicitud del pasaporte, hacer el pago y poder descargar así la cita. Ingresamos a nuestro usuario, colocamos nuestra identificación, la clave y el código de verificación. Dentro de la página ya podemos dar clic en pasaporte en el extranjero, deslizamos a pasaporte consular, allí hacemos la solicitud del pasaporte en la pestaña verde y pagamos bien sea con débito o con crédito. Lo importante es que tenga dinero. No tengo el material documentado sobre el pago del pasaporte porque justo para esas épocas mi celular se cayó, se le rompió la pantalla, no hubo manera para arreglar mi pobre teléfono y toda la información que tenía allí se me perdió. Pero de todas formas tenemos la confirmación del pago, que en este caso llega al correo electrónico junto con un documento PDF donde está el recibo, que sería este que está aquí al ladito, y dentro de ese recibo tenemos unos términos y unas condiciones para aquella persona, aquel ciudadano venezolano que lo pague. Ojo pelado con la asignación de la cita. ¿Por qué? Porque supuestamente el deber ser es que hay un lapso de unos 15 días donde debe llegar la notificación de asignación al correo electrónico. Pero, como siempre, este no fue mi caso. O sea, nada más a mí, al Pato Lucas y a otros cuantos patos lucos más de esta comunidad. Aquí es cuando yo creo que el 100% de los venezolanos que tenemos callo administrativo terminamos desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo a estar revisando cada hora, cada día las páginas. En este caso yo estaba revisando ahora el correo electrónico, pero este nunca llegó. Ya al ver que llegaba el día 14 yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que me llega? ¿No me llega? Entonces allí yo decido el día 14 ingresar a la página del SAIME y ¡oh, sorpresa! Bueno, me meto en mi estatus y veo un domingo a la 1 de la mañana la cita asignada en el portal del SAIME. Y al otro día, o sea, qué desespero, yo tenía que ir a trabajar. O sea, por un pelo yo pierdo esta cita. Pero no fue así. Por suerte, bueno, no, por suerte no.
por ser una mujer precavida y ya con largo historial en estos trámites, yo ya tenía los requisitos dados para llevarlos. Lo único que hice fue que en la mañana me levanté bien temprano, imprimí la hoja de la cita, la planilla esta que estoy mostrando aquí a continuación, la metí en la carpeta y me fui de una allá a la oficina. Por suerte ese día tenía que trabajar en la tarde, porque si no, o sea, no me quiero imaginar el estrés que hubiese pasado yo ese día. Pero bueno, lo único que sí les digo es que el único requisito que me hacía falta era el registro consular, porque ese registro consular que supuestamente tenía que llegar bien sea a mi correo electrónico o al buzón de aquí del piso, nunca llegó. Así que yo dije, bueno, tengo un pantallazo, tengo además la hoja esta del justificante del correo postal que envié y bueno, pues espero yo que no me ponga ningún problema, ¿no? Bueno, supongamos que se cumplió el deber ser y que logramos finalizar de forma tranquila todos estos pasos previos. Así que ya podemos escudriñar un poco más los recaudos restantes. Estos son pues el registro consular, que como les estaba diciendo, yo no lo tenía el día de mi cita, sin embargo me lo dieron después cuando fui para apostillar los antecedentes penales. Les van a pedir la original y la copia, tanto del pasaporte, de la cédula, como de un documento migratorio español, llámese la tarjeta roja, la hoja blanca, el TIE o en su defecto el DNI. También hay que llevar la partida de nacimiento, la confirmación del pago del pasaporte a través de la página SAIME, la planilla de la cita del pasaporte. Aquí tenemos que tener en cuenta que el dinero de la tasa consular aumentó, sufrió un pequeño aumento de 40 euros. Cuando yo pagué 80 euritos y actualmente en la página dice que tiene un costo de 120 euritos. Así que de verdad que por eso dicen que el pasaporte de Venezuela es uno o se considera uno de los pasaportes más costosos del mundo. Ahora, Daya Tips. Consulte con el Google Maps la dirección y transportes opcionales para evitar retrasos, desorientación en la ciudad, porque pues bueno, no todos corremos como con la ventaja de vivir aquí en el casco de la ciudad. Hay personas que vienen desde lejos y se pueden perder, se pueden desubicar, no consiguen dónde estacionar su carro, bueno, etcétera. Pero lo que sí les puedo recomendar es que frente a la embajada o al consulado hay 2 estaciones de autobús por donde circula el autobús de color rojo. Los 2 que pasan y te dejan tanto de un lado como del otro de la calle es el número 71 y el número 11. Pero también puedes ir caminando desde Abando. Y pues si tienes la aplicación de Bilbao Bici, pues te puedes ir en bicicleta porque justo al lado hay un aparcamiento para la bicicleta. Te recomiendo que madrugues porque se demoran en atender, son bastante lentos, a veces es porque no reconocen las huellas, tienen que volverlas a hacer una y otra vez o hay algún error en el reconocimiento, etcétera. Se pueden demorar mucho, entonces entre más tarde llegues, pues obviamente más tarde usted va a salir. Entonces en la hoja como tal de la cita no te asignan una hora en específico. ¿Por qué? Porque te atienden es por orden de llegada. Aunque ya actualmente desde ahorita, me parece que desde febrero, sí, ya el uso de la mascarilla lo están descontinuando. También es cierto que dentro de la oficina consular el uso de mascarilla es obligatorio. Ojo, cuidado con el teléfono, porque
te regañan porque no es permitido usarlo dentro. Esto es muy importante. Tienes que llevar efectivo. Sí o sí, solo aceptan efectivo. Y ojo pelado, el monto tiene que ser exacto. A usted no le van a dar ni vueltos, ni le van a cambiar billetes, y aquí no hay excepción para nadie. Y lo peor del caso es que no hay cajero cerca y, o sea, te toca caminar otra vez hasta Bando, y hasta Bando son más o menos unos 10-15 minutos dependiendo. Entonces la cuestión es evitar estresarnos este día. Copias. Si a usted le pide las copias de las originales, siempre acuérdese de llevar las copias. ¿Por qué? Porque si se le olvidó por X o por Y razón, por ahí por la zona no hay cybers ni tiendas donde saquen fotocopias, se los digo porque yo soy de aquí del casco de la ciudad, les tocaría ir hasta Bando y lo mismo. O sea, imagínese usted que primero le ponen el pero por el dinero y después se da cuenta que le falta una copia. O sea, tiene que perder 1 hora de su vida corriendo, estresado, a ver si le pasa por encima un carro para ir desde la oficina hasta Bando, porque siempre queda lejitos. Entonces, cuando usted esté revisando las originales, acuérdese de ver cuáles son las copias que tiene que sacar para que no se someta a este tipo de estrés. Cuide su corazón, por favor. Además, como un dato extra, no me permitieron el uso de hijab en la foto del pasaporte. Muy amablemente me explicaron el porqué. En esto conmigo fueron muy cordiales. En ningún momento me trataron mal. No, ellos respetaron muy bien mi creencia religiosa, mi doctrina religiosa. Ellos no me pusieron ningún problema. Es tanto así que me colocaron a un funcionario femenino para que estuviera conmigo en el proceso de quitarme el hijab, para que un hombre no tuviese contacto conmigo o no me viera sin el hijab. Así que 20 puntos de 20 por este gran detalle. O sea, fue un gesto de verdad, fue muy bonito. Me sentí muy bien, la verdad. Ahora, con respecto al tiempo de entrega. Dice, el tiempo de entrega de este trámite depende directamente del SAIME. El tiempo promedio de espera es de 3 a 4 meses. El SAIME le notificará vía correo electrónico una vez procesado el impreso del pasaporte. Ok. Dice que, o sea, la página estima un promedio de tiempo para la retirada, ¿verdad? Pero ya veremos que esto es totalmente falso y deberían agregarle ahí, no sé, una palabra como por ejemplo, no sé qué palabra le podemos poner ahorita. Si me acuerdo se las pongo aquí luego, porque bueno, estoy grabando, creo que son las, a ver qué hora son, las 5 de la mañana y creo que ya estoy un poquito cansada, pero la misión es terminar el video que empecé el día de hoy. Entonces esto no se cumple, o mejor dicho, no se cumplió, es falso, mentira. ¿Por qué? Ya vamos a ver. En este momento yo ya les puedo recomendar que pueden pausar este video y ver los tiempos, ¿no? Los tiempos que se llevó un trámite a otro en la leyenda del estado de trámite. Lo que sí le puedo decir que es 100%, o sea, real, es que a mi correo me llegó la notificación de que el pasaporte ya estaba impreso. Pero también es 100% falso que te dicen cuándo llega el pasaporte, y vamos a verlo en la siguiente cronología. Resulta que la solicitud del pasaporte se inició un 3 de mayo del 2022. Este correo que tenemos aquí de la impresión del pasaporte me llegó un 15 de agosto del 2022. Resulta que el SAIME en su página web, en la leyenda de estatus, indica que el pasaporte se me ha entregado el 9 de enero del 2023, señores. Y esto me parece absurdo.
¿Por qué? Porque yo fui en septiembre para ver qué tal iba el tema este del pasaporte, porque me dijeron que yo podía ir 2 semanas después de que me llegara esta notificación, pero en septiembre no me dijeron nada. Entonces, en septiembre no había nada. Entonces, me dice el SAIME que ya me entregaron a mí el pasaporte y yo digo, uy, qué raro. Entonces me meto en la página del consulado de la embajada venezolana aquí en Bilbao y reportan que la última valija que ellos recibieron fue el 23 de diciembre. Incluso hoy, hoy que estoy grabando, 26 de febrero a las 5:04 de la mañana, todavía se puede ver que esa valija fue la última que se recibió para esa fecha. Pues yo fui, no me recibieron las llamadas porque obviamente la llamada es para temas de emergencia y pues no quería que fueran bordes conmigo. Así que yo el día 15 de febrero me he visto y digo, me voy a la oficina de la embajada a ver qué pasó con mi precioso pasaporte, a ver si de casualidad ha llegado, porque no me han dicho nada. Entonces, si vemos los tiempos, de aquí a aquí fueron 3 meses. De aquí a aquí, enero, de aquí a aquí pasaron 4 meses. Y de aquí pasaron 5 meses más, pero ese pasaporte a mí no me lo habían dado. Después me voy yo en febrero y pues resulta que sí, señores, el 15 de febrero me dieron mi precioso pasaporte. Y aquí pues bueno, yo con mis ironías, lo que sí les puedo decir de todo esto, sacando cuentas, he gestado en tiempo mi precioso pasaporte, porque pasaron exactamente 9 meses desde que se inició la solicitud hasta que finalmente se pudo retirar. O sea, que realmente esto duró lo que suele durar un embarazo promedio, señores, para que tengan cuenta del tiempo que se espera y lo que ellos realmente publican en la página. Entonces, otra cosa, señores, yo ¿por qué no pedí este pasaporte antes? Yo no lo pedí antes porque yo estaba en proceso de solicitud de asilo. Así que cuando yo hice mi registro consular y solicité por código postal, en mi estatus migratorio yo coloqué irregular porque en ese momento yo estaba irregular, pero yo a ellos no les entregué mi hoja de resolución negativa, mi hoja de resolución desfavorable. Entonces, pues hay personas que hacen esto bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo de que España les deniegue su solicitud o qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Entonces por eso yo, cuando ya tenía mi resolución negativa, fue que yo procedí a sacar mi pasaporte, porque bueno, ya ahí empezó como que se desencadenó otra cascada de trámites en vista de esa denegación de asilo. Entonces, en conclusión, para el retiro no se necesita cita. Tú simplemente vas sin cita, bien sea porque veas tu número de cédula en la valija que llegó o porque te pase como a mí que dices, bueno, ya hoy voy a ir a ver si está mi precioso pasaporte, o mandar un correo electrónico a ver si te responden, porque lo que te digo, el número de teléfono es exclusivamente para emergencias de tipo de cese de vida, nacimientos de emergencia, cosas así, cosas bastante delicadas. Tienes que llevar el pasaporte anterior, el pasaporte viejito, o el que está vencido, o la hoja de extravío. La cédula original te la van a pedir. La factura
del pago de la tasa y por supuesto no se les olvide, señora, las mascarillas. El punto de la oficina del consulado de la embajada venezolana queda bastante retirado de farmacias, bancos, de todo, porque es avenida ahí al lado de la ría de Bilbao, se les toca caminar. Ya para terminar, cuando usted suba a la oficina y llegue ahí a la puerta, pregunte, porque suele haber bastantes personas afuera, cuál es la cola para retirar el pasaporte. Y espere a que salga el funcionario o a que le grite desde adentro que es para retirar pasaporte. En mi caso, ni una ni la otra. Yo pregunté afuera porque un chico me dijo, no, pero pregunta, porque había una chica que estaba medio confundida afuera, está un poquito perdida, pero ella no iba a hacer trámite, ella iba a otra cosa. Entonces pues yo entré y pues en las mismas, él me dijo, ¿vienes a retirar pasaporte? Yo sí, le entregué toda la documentación. Revisó cada una de mi documentación, la corroboró, luego me dijo quítate la máscara para verte el rostro, me hizo firmar una carpeta de recibido y listo, señores. Después de 3 años y 3 meses desde que llegué a Bilbao desde Venezuela, tengo mi amado pasaporte y ya por fin puedo decir que puedo salir de España. Puedo decir que ahora sí soy libre de viajar sin tener ese miedo de perder pues cada una de las etapas que se pasan aquí como inmigrante. Y bueno, una de las metas que siempre tenemos nosotros los venezolanos es volver a ver nuevamente a nuestros familiares en Venezuela, en nuestro país. Y yo espero que ese momento sea más pronto que tarde. Sin más que decir, me despido de ustedes. Cualquier pregunta o sugerencia me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Y sin más que decir, Musuak, la Asterarte.